Bueno. Bueno, estamos en un día nublado aquí en Miami. Aquí en el Tibiritábara del día 19 del Tibiritábara en los Miami. En los Miami. No. En Miami, que es diferente. El problema es de que aquí, en la ciudad de Miami, todos los caribeños, lo que es puertorriqueño, cubano, dominicano, haitianos, jamaiquinos, hablan el idioma comiéndose las palabras. Como también nosotros en El Salvador, digo porque ahí donde yo nací, es donde menos he vivido, pero es ahí donde nací. Y también en el léxico salvadoreño también existe mucho eso de comerse las palabras. Dicen, bueno, dicen, yo no puedo asegurarlo, de que el mejor español que se oye es el de Colombia. El peruano está tirado a la basura, les soy sincero. Esos hablan nomás porque les tocó hablar. El ecuatoriano es como... pero no es como ejemplo como para hablar un idioma. El centroamericano, que es hondureño, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense. Bueno, el guatemalteco habla como así, como los chapines, así como medio raros también, pero los tres países, eso, Nicaragua, Honduras y El Salvador, tienen un dejo, hablan con la J. Con la J. Pues hey vos sabés, no jodas vos, puch. Uy. Entonces, el que dice que en Centroamérica habla mejor español, también son los ticos, los de Costa Rica. Porque todo lo hacen chiquitito. Y que a la hora ellos de poderse explicar, articulan bien las palabras, como también los colombianos. El venezolano ese se tiró para el otro lado. Y el cubano es como así como acabo de decir, se tiró para el otro lado. No hay nada. O sea, eso es más raro. Entonces uno se le pega a toda esa clase. Siempre lo malo se le pega a uno. No sé por qué tiende a uno pegársele a uno lo malo. No doy, ¿cómo dicen? No doy ni una idea el por qué a uno se le pega lo malo. Sinceramente, le soy sincero. Yo no tengo ni la menor cabrón idea. Pero como seres humanos sabemos muy bien que nosotros se nos pega todo lo malo, es en lo más favorito. Ahí sí somos todos iguales. En que se nos pega lo malo. Bueno, voy saliendo a mi trabajo. Para que digan de que... después de una buena tormentita que pasó, una tormenta de esas tibiritábaras tropicales, con rayos, truenos y unas gotas de agua, pero bárbaras y todo eso. Pero voy, digamos, más tranquilo, que ya salí de trabajar. Y pues, en el que, bueno, no hay mucho de decir del trabajo, porque siempre es lo mismo. Siempre es el tibiritábara, el mírame, no sé, el uy, el no me jodas. Y estar oyendo toda la bola de sandeces de los jefes que inventan cada locura, que inventan cada regla que ellos inventan para tratar de forzarnos a nosotros como empleados a querer hacer lo que ellos dicen, basándose en la regla que ya están puestas
como dicen en las reglas de la compañía. Bueno, pero ya, menos mal que ya voy saliendo ya del estacionamiento, en el que ya basta ya de estar jodiendo y jodiendo en este día martes. Bueno, aquí salí como hace como una media hora, como a las 3 de la tarde salí. Y ahora ya estoy libre. Entonces ahora de lo que... Bueno, hablando de los idiomas, ¿no? De la forma de hablar el español, que pues la verdad lo hemos destruido bastante, casi la mayoría de países en Latinoamérica. Se ha destruido, callejeramente se ha destruido ¿cómo le dicen? El idioma. Por eso cuando alguien está aprendiendo español, oye cada sandez que se queda y dice, oye, pero a mí en la escuela me enseñaron diferente. Pues, claro, porque ahí te enseñaron el verdadero idioma de verdad como es. Como en El Salvador le llamamos idioma nacional. Los proverbios, los verbos, los pluscuamperfectos, los que antes, lo que después. Una de bola de maricadas que le llaman. Pero son cosas buenas porque uno se educa bastante en ese aspecto. Se educa uno lo suficiente, diría yo, ¿sí? No para como dicen, no para depender en la vida para uno poderse, como les digo, desenvolver, como para sobrevivir y todo eso. No, tampoco no es así, ¿no? Pero ayuda bastante porque a veces hay ciertas clases de trabajo que son tan necesarios para poder, como les digo, para poderse desenvolver. Y ya desenvolviéndose, pues, óigame, pues estamos hablando de cosas súper chéveres, ¿verdad? Porque es algo probablemente nos dé más dinero o nos dé una posición mejor, no sé, ¿no? Pero a veces resulta, a veces no resulta, porque más aquí en los Estados Unidos de América, que aquí el asuntico es algo diferente, porque aquí es más basado en experiencia que en estudio. Puede venir alguien con un diploma, con un degree alto, con un cerebro muy de científico, que esos donde van a caer pues es a la NASA, a lugares de trabajo más sofisticados en cuestión de ciencia. Pero esas posiciones son muy pocas, porque no necesitan a 1 millón o a medio millón de científicos, tampoco necesitan tantos. Entonces ahí es donde la situación es diferente, ¿no? Pero ya en la vida normal de todo el mundo, cuando ya sabemos que es la vida normal, pues somos más trabajadores, más normales, que no necesitamos tanto tibiritábar, tanto estudio, tanta babosada y tanto diploma y tanta cosa. La verdad no necesitamos mucho de eso. Pero es necesario sí hacerlo si usted pretende tener una posición en la NASA, o tener una posición en la Casa Blanca, o tener una posición como congresista en el Congreso de los Estados Unidos, o trabajar para el Departamento de Agricultura en ciertas posiciones. Bueno, probablemente, ¿no?
pero es cuestión nomás de timiditara, ¿no? Es, como dicen, va de maricadas a maricadas. Pero como de esos trabajos no son miles y miles y miles, sino que son muy contados, porque solo necesitan 531 congresistas, solo necesitan un presidente, un vicepresidente, y a lo largo de la vida de uno pues solo van a pasar como unos 10 presidentes, 10 vicepresidentes. Entonces no es unas posiciones así como que diga, wow, me voy a matar estudiando para llegar a hacer eso. No, güey. Ahora, muchas personas muchas personas creen, muchas personas se hacen la idea de que más probable tengan, como les digo, grandes probabilidades por sus habilidades, probablemente tengan una forma de decir, mira, sí, yo de aquí a 20 años yo la voy a armar, sí la voy a hacer para tener la posición de presidente. Chévere, pero ya ven, solo es uno que otro habilitado, no es así como que van a salir 400,000 posiciones, ¿no? O internos dentro del gobierno, o ser militares. Son muy pocos los que sobresalen en el militar, si solo van a prestar servicio. Por ahí se esforzó mucho, se hizo coronel, se hizo sargento, se hizo general, pero esas posiciones no hay muchas tampoco. Entonces hay que darse en toda la madre con todos los del ejército para poder sobresalir. Bueno, siempre los comerciantes llamando al teléfono que te ofrezco esto, que no sé qué, que aquí, que allá, que uy, que ay. Bueno, ya he dicho lo del idioma, que estamos jodidos. Entonces aquí en Miami a nosotros nos ha jodido eso de hablar al estilo caribeño, que se comen las palabras. Si los cubanos se la comen, los puertorriqueños se las tragan. De verdad. ¿Dónde está la puerta? No jodan. No. Ir con toda esa gente a una reunión donde se tiene que hablar correctamente el idioma, eso está cañón. Eso sí está, pero horripilus, fellísimos. Entonces, prácticamente, ¿a qué se debe que estoy haciendo este otro video hoy, este día 19? ¿Sí? 19 de ¿cómo se llama? De agosto del 2025. Se debe a que, por ejemplo, estuve escuchando un video ahora. Yo siempre me baso en situaciones que ya vi y en otras que yo prácticamente pues las conozco bien, y en las que prácticamente yo me identifico porque he tenido la experiencia de poder estar en esas situaciones. Entonces este video que vi y escuché, fue de este gran influencer, podríamos decirlo, ¿no? Para identificarlo, de Ever Forever. Un personaje en el que
Él habla mucho de que él estuvo aquí por 30 años en los Estados Unidos, en el área ya de Virginia, en el área ya de Maryland. Entonces, y que trabajó en la construcción, y que eso es un trabajo duro, y que bla, 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 ¿no? Entonces, el video se refería de él sobre que estaba diciéndole a los, ¿cómo le dicen a esta palabra? A los que estamos fuera, pero a los que son del Salvador y están fuera del Salvador. Y los compatriotas, podríamos decirlo. Entonces él le hablaba a ellos, porque él estaba con su esposa y estaban comiendo, desayunando, yo creo, en una área de su propiedad donde ellos viven en Chalatenango. Y estaban hablando sobre eso, de que el trabajo aquí en Estados Unidos es duro, de que si no quieres pasar una situación dura de esa forma, tienes que estudiar, tienes que sacar una carrera, porque todavía en Latinoamérica siguen creyendo, porque lo creen, no crean que todavía lo siguen creyendo, de que el que más va a ganar dinero y el que más va a tener mejor posición es el que estudia, el que saca una carrera universitaria. Entonces ellos todavía siguen en ese pensar, no solo ellos, casi de México hasta la Argentina, y siguen teniendo ese tibiritábara de que ellos pues tienen ese uyuyuy de ututuy de conocimiento en el cual te da una mejor posición en la vida. Pero como Ever Forever ha experimentado 30 años en los Estados Unidos de América, entonces él sabe de que prácticamente tener una carrera no te ayuda mucho, al menos que sean carreras que sean muy como les digo, muy viables, como decir abogado, doctor, especialista en medicina, un cirujano, un dueño de un negocio, pero negocio de verdad, no negocios de esos que sacan así Mickey Mouse, de que estamos levantando y lo vamos a hacer más grande. No, negocio de verdad, ya. Compañías fuertes en las que verdaderamente se hace dinero, no el que está usando el dinero de su compañía para poder vivir la vida buena, no, sino esos que generan demasiado dinero, muchos y muchos millones de dólares al mes. Entonces él se estaba refiriendo a eso, tener un negocio, porque él dijo ahí de que él tenía conocidos de que tienen negocios grandes aquí en Estados Unidos. No especificó qué tipo de negocio, no especificó qué tipo de tibiritábara. Miren, para que miren cómo está el tráfico aquí ahorita en la ciudad del Doral, en donde pelan una papa en el aire, para que ustedes miren cómo está a esta hora el tibiritábara aquí en los Miamis. Hora pico, pero es una hora pico muy suave. En Miami es una hora pico muy suave. No es una cosa así como Los Ángeles, como Nueva York, como Dallas, Texas, como Atlanta, Georgia. No es como, pues estos son muy, ¿cómo les digo? Muy suave el tráfico pico, hora pico aquí en los Miamis.
hay autopistas, hay todo, pero aún así. Y como siempre ven ahí ese camión ahí, ese del correo de los Estados Unidos de América. Ah, mira, ya que estamos viendo ese tibiritábara del correo de los Estados Unidos de América. Ever Forever nombró algo sobre el correo, pero él no se refirió al servicio postal de los Estados Unidos de América. Él se refirió más a los que trabajan como internos en un edificio, que se encargan de distribuir el correo cuando llega el cartero y deja todo ahí. Y persona se encarga de distribuir de oficinas en oficinas dentro del mismo edificio, en los pisos, de distribuirles el correo y todo eso. Él dijo que ese trabajo pues no deja mucho dinero, ni trabajos de restaurantes, él enfatizó mucho en lo que es la construcción, pero él no se refirió mucho a las compañías grandes. ¿Por qué? Porque esas compañías grandes él nunca trabajó en ellas. Porque si lo hubiera hecho, él no estuviera en El Salvador ahorita. Eso se los garantizo. ¿Por qué? Porque hubiera tenido una forma de vida diferente a la que él tuvo cuando él estuvo aquí en los Estados Unidos de América. Porque él trabajó mucho en construcción. Y las construcciones se componen de muchas compañías terceras que le dan servicio a la compañía grande que tiene el contrato con esa corporación, que quieren que le hagan un edificio, que le hagan una carretera, que le hagan un freeway, que le hagan un expressway, que le hagan edificios medianos, grandes. Entonces, él en ese aspecto se refirió a ese tipo de trabajo que es duro, porque él dice que cuando fue a la escuela acá, él se pinteaba en la escuela, así se le dice, se la pinteaba. Porque cuando yo vine también, que yo vine de 15 años de edad, que mi mamá me trajo a California, y yo miraba a muchos que se la pinteaban, faltaban a los periodos, a las clases, y uno de esos era mi primo. Y entonces él era muy, muy escaso para que le gustara la escuela. Entonces, refiriéndonos a Ever Forever, cuando él estaba haciendo ese video, grabando ese video con la esposa le preguntaba, pero ¿es duro en Estados Unidos? Sí, si no estudias es duro, porque te tocan trabajos duros, trabajos peligrosos, trabajos de que la seguridad, si no la pones y no haces caso a las reglas en la seguridad, te vas a joder, porque vas a tener un accidente. Y como él dijo, él vio gente lastimándose y gente muriéndose por no usar las reglas de seguridad. Pero todos esos trabajos que a él se refiere, esos trabajos son muy típicos, en el que el inmigrante indocumentado lo agarra mucho, porque es un trabajo en el que no le exigen demasiado en cuestiones de reglamentos, en cuestiones de papeleo, en cuestiones de estarse instruyendo en seguridad, sino que ¿quieres trabajar? Yo te doy trabajo. Y eso lo hacen mucho los que son terceros, que le dan servicio a cualquier lugar de construcción, ya sean casas, ya sean apartamentos, ya sean edificios de oficinas, lo que sea de construir. Entonces él decía, no, eso es muy duro, eso es muy, muy cañón, eso es muy, muy feo. O sea, el tener tanto año trabajando en eso, pues lógico que va a ser feo. ¿Por qué? Porque no agarras una estabilidad de trabajo. Tú agarras de donde la temporada tenemos tantos, como dicen, tenemos tantos contratos y hay que cumplirlos. Y esos contratos, al cumplirlos, pues hay que
hay que darse la idea de que no va a haber opción a nada en cuestión de, como dicen, de incumplir. Entonces le tocaba cumplir, entonces eso te estresa porque no tienes opción para decir no, faltar este día, no, porque si no, ya sabes, te amenazo y te saco y agarro a otra persona. Y como no tienen protección como empleados, no tienen protección como nada, entonces pues estamos jodidos de verdad en ese aspecto. Y ese tipo de trabajo, yo siempre lo dije desde que yo vine a Estados Unidos, después que salí de la high school y todo eso, el bachillerato, yo siempre dije que en Estados Unidos es agarra experiencia, porque la experiencia es lo que lo va a levantar a uno en el futuro. Pero cuando digo experiencia, no solo de que se entierren en un solo trabajo para agarrar experiencia. No estén pensando de que esa es la gran experiencia, que hay gente que vive en los trabajos ahí por 1000 años hasta que se retiran. Cuando ese trabajo cae, en ese momento que todavía ni siquiera no tienen la edad para jubilarse, ese trabajo cuando cae, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo único que aprendieron a hacer, y entonces eso es de lo único que aprenden a buscar en la vida, que si no hay de ese tipo de trabajo no se pueden desenvolver en otro porque no tienen experiencia, y al no tener experiencia sus salarios son muy pocos, son salarios como dicen, muy bajos, y trabajo muy duro. Ahí sí estoy de acuerdo con Ever Forever diciendo eso, pero eso no es culpa del gobierno, ni es culpa de la sociedad, es culpa de la misma persona, de que dijo, vamos a ¿cómo se dice? Hacerlo así porque se me hace más fácil y se me hace más accesible y no me sacrifico mucho, y todo el tibiritábara, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Trabajos duros sí los hay, pero los agarra quien quiere agarrarlos. Sinceramente les digo, quien quiere agarrarlos los agarra. Quien no los quiere agarrar, pues no los agarra. Aquí son opciones en los Estados Unidos de América el uno querer trabajar en lo que a uno le parece que le da ventajas, o por conveniencias. Si es por conveniencias, porque aquí en Miami, tiende a que mucha gente por eso tiene trabajos malos, porque como no quieren hablar inglés, no quieren aprender el idioma, entonces eso es lo que van a obtener. A veces van a tener un trabajo muy duro, a veces van a tener un trabajo muy, como les digo, muy sacrificado. A veces van a tener trabajos muy hijo de madres, la verdad. Pero esa es opción de cada quien. Al menos como yo no quiero estar en un trabajo que me esté descalabrándome toda la vida. ¿Bajo qué circunstancia? ¿Por qué razón yo tengo que estar en un trabajo así? O sea, voy a estar en un trabajo que a mí me guste, que me pague bien, que me dé buenos beneficios en el momento y a largo plazo. Claro, esos trabajos son de muchos reglamentos, que uno tiene que cumplir esto, tiene que cumplir lo otro. No es de que yo falto al trabajo cuando me da la gana, no es de que a mí me vale 7 a ver qué es lo que pasa, no. O el lunes yo llamo enfermo. No, tampoco. No hay que ser la de emoción. Porque la realidad de todo el tibiritábara es de que uno no puede estar en un trabajo en el que uno quiere ser como un jefe, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque uno no quiere que a uno lo manden. Que aquí se oye mucho eso aquí en Miami.
que aquí tienen como una idea media rara en eso. Bueno, aquí vamos para lavar el coche, lavar el carro, lavar el automóvil, que yo lo hago todos los días. ¿Por qué? Porque miren las nubes, como estaban, acaba de llover, el carro se llena de polvo, se llena de lluvia, el agua de lluvia que viene arrastrando de todo. Entonces ya aquí vengo yo y todos los días vengo y lo lavo. Por ahí me van a decir muchos, no, pues se lo va a gastar. No es primera vez que me lo dicen. Esto yo lo vengo usando desde hace, ¿qué les puedo decir? Ya tengo bastantes años haciendo esto, que pago por mes una cantidad fija y vengo todos los días. Todos los días yo lo puedo traer. Todos los días. Entonces lo aspiro y lo mantengo en óptimas condiciones. ¿Se fija? Miren. Ya uno aquí lo dirigen, tranquilo. Súper chévere. Ajá. Y ya uno aquí, sobres. Súper. Ahora para que se den una idea cómo es que se hace este tibiritábara. Y aquí el que usted quieran, el que quieran ustedes poner. Pasa de ese, tranquilo. Se lo lava de todos lados. Estos son unos... Es algo muy práctico en los Estados Unidos de América el que uno tenga este tibiritábara por una cantidad al mes nomás. Y viene, se lo lava muy bien, porque esto es muy wow. No crean, se lo deja excelente a uno. Entonces aquí muchas personas se han acostumbrado a eso porque el clima de Miami da para eso. Y también el trabajo de uno da para esto. El trabajo de uno da para este tibiritábara, para uno poder tener, ¿cómo les digo? Estas facilidades por un monto de $37 al mes. Vengo yo y lo traigo todos los días, y cada lavada al cual yo estoy inscrito, esa lavada vale, cada una vale $15. No, hoy vale $17, vale ahora. $17. Y esto no es un car wash de una estación de gasolina. No. Esto nada de que... Estos son car wash muy tibiritábaras, que es una compañía grande aquí en Miami. Y yo lo puedo llevar a cualquier car wash en toda la ciudad de Miami, no solo específicamente en uno, en todos. Donde haya esta compañía de car wash, ahí yo puedo llevarlos ahí, y no hay problema en qué lugar de la ciudad esté. Eso tiene muchas ventajas, pero ¿cómo uno puede hacer para que eso pase así? ¿Cómo uno puede hacer para que esa situación le den esas ventajas a uno por un monto muy poco? Porque la verdad, $37 al mes, y lo traigo yo todos los días, el carro se mantiene en óptimas condiciones. Miren, ahí va otro ya para meterse al tibiritábara. Entonces, ya aquí, ¿vieron? Entonces ya estoy en colocación ya para hacerle la aspirada, tranquilo, porque se miran las mangueras de aire, las de que le dan olor al carro, las que hay que limpiar interiormente, para los vidrios. O sea, yo aquí me relajo bastante haciendo esto. Nada de que uno, como en Latinoamérica, está acostumbrado, yo pago para que me lo limpien. No, aquí nosotros nos hemos acostumbrado.
tanto cuando vamos a echar gasolina como cuando vamos a lavar el carro. Nosotros mismos lo hacemos, la máquina hace todo, la mayoría, pues nosotros terminamos lo último. Pero no nos cuesta, nosotros estamos bien chéveres así. Bueno, estando en lo que estábamos, entonces Ever Forever habla de que la vida es muy dura. Miren, yo les voy a decir una cosa. No sé si Ever Forever lo sabe, de sus 30 años que él estuvo aquí en los Estados Unidos de América. No sé si él lo sabe, si él tuvo noción de eso, si fue a diferentes lugares de los Estados Unidos de América y vio las diferentes formas de vida de los Estados Unidos de América. No lo sé, porque nunca lo ha hablado, nunca ha sido extensivo en eso, digamos. Pero yo les digo algo. Oyendo yo a Ever Forever, que dice que el trabajo aquí es muy duro. Mire, es duro porque si usted lo quiere duro, usted lo va a tener duro. Eso se lo aseguro. Pero con el tiempo y la experiencia que uno ha tenido en los Estados Unidos de América, teniendo trabajos diferentes, miren que yo nunca, por ahí a un colombiano en Canadá, los mismos colombianos lo amartillan diciendo, sí, tú fuiste a limpiar toilets, fuiste a limpiar inodoros, chelebocones y toda la onda. Y él nunca lo ha hecho, él lo dijo. Pues yo nunca tampoco he tenido un trabajo de restaurante, ni nunca he tenido trabajo en una cocina, ni nunca he tenido un trabajo de limpieza, ni nunca he tenido un trabajo de, ¿cómo les digo?, de construcción. Nunca he tenido yo ese tipo de trabajos. Lo más que logré hacer fue ayudarle a una persona en el año 1984, ayudarle a hacer jardines, a cortar el pasto, la grama, usando maquinarias en aquel tiempo, en el 84. Y me pagaba por hora en ese tiempo. Oiga, en ese tiempo eran $3.35 la hora. Pero como yo estaba joven, no tenía, vivía con mi mamá todavía en ese tiempo. Y a mí no me precisaba, digamos, como yo ser responsable, digamos, a lo 100%. Entonces yo decía, ok, está bien, para ganar algo de dinero. Entonces trabajaba 8 horas, pero no era andando con un cortador de pasto, así como se miran ahora de que una compañía y anda un montón de gente y van y cortan pasto para compañías, para casas, y de una casa se pasan a otra y después se pasan a otro edificio de apartamentos y después se van a otra compañía y andan haciendo que tienen contrato con toda esa gente de que yo te lo corto 2 veces al mes, a ti te lo corto 1 vez al mes, a ti te lo corto 3 veces a la semana. O sea, yo no era que trabajaba así, no, tampoco no. Por eso es de que yo nunca experimenté eso de esa forma, sino lo que yo experimenté fue como ayudante de alguien que ya era empleado de un colegio cristiano en la ciudad de Fullerton, California, en el 84, en el año 1984. Entonces, yo le ayudaba a él porque los dos éramos empleados del colegio de cristiano que está pegado a la Universidad de Fullerton. Entonces, pero está chévere el colegio ese, al menos en ese tiempo. Ahora lo desconozco porque no sé, pero en ese tiempo chévere porque nos daban la comida, podíamos usar todas las instalaciones del colegio y conocíamos gente de todos los Estados Unidos que llegaba a estudiar ahí por cuestiones bíblicas, cuestiones cristianas. Era un colegio bíblico cristiano. Entonces él se encargaba y a mí me pusieron por esa razón para ayudar en mantenimiento. Pero el jefe de él viene y me puso y me dijo, no, le vas a ayudar a lo de los jardines.
a mantener los jardines del colegio en óptimas condiciones. Y solo era trabajando ahí, nomás. Y nosotros le hacíamos figuritas, le hacíamos cosillas, y todos los estudiantes contentos porque se miraba chévere. Los maestros nos decían, oye, pero qué bonito les quedó y que no sé qué. Nosotros nos encargábamos de eso y yo aprendí a usar esas maquinarias, pero en un solo lugar nomás. No andando para arriba, para allá, para acá, venga y dos, tres, como andan ahora. No. Cortando palmeras, cortando árboles. No, ni eso. No, era nomás darle embellecimiento a las flores, a los árboles pequeños que habían, al pasto, a la grama y todas las flores que se ponían. Todo eso era así. Entonces, ese fue el trabajo que yo tuve en esos tiempos. Y nos daban la comida y nosotros usábamos la piscina, usábamos el sauna, todos los empleados éramos como estudiantes, teníamos los mismos privilegios. Jugábamos billar, maquinitas y de todo en ese tiempo. Entonces, pero yo no me imaginé cuando yo llegué a aplicar a ese trabajo. Entonces, no fue un trabajo duro, sinceramente se lo digo, porque yo trabajaba de 7:30 hasta 3 de la tarde, las 8 horas. Y después me quedaba jodiendo ahí en los lugares ahí del colegio. Habían restaurantes, tenía muchas amistades, yo ahí así, en ese tiempo, imagínense. Entonces, bueno, ese fue uno de los trabajos que tuve así casi lo tuve como por un año o año y medio, por ahí, de ahí no pasó. Porque después me moví a otro, yo fui a aplicar a otro trabajo. Porque aquí tenemos esa idea de que si tenemos este trabajo y a mí me están ofreciendo otro, no suelto este hasta que yo tenga seguro el otro. Y cuando era así, entonces yo renunciaba. Yo no era que me casaba con ese trabajo, por mucho que hayan sido buena gente conmigo, lo que sea. Yo no me caso con un trabajo. Yo no, pero eso sí, no porque no me caso me voy a meter a cualquier trabajo feo. No. Tiene que ser algo que valga la pena, porque si uno está dando sus habilidades, está dando su conocimiento, se está dando su experiencia, no voy a trabajar yo por una joda de salario. No way. Entonces acá, al estilo americano, aquí uno aprende de que uno no va a regalar su trabajo. El problema de los indocumentados, que es hoy, que fue hace 10 años, que pasó hace 20 años, que pasó hace 30 años, que pasó hace 40 años, pero hace 40 años no era ese volumen de gente regalándose por un trabajo, regalándose por cualquier cosa que le dieran, por nomás simple hecho tener que trabajar y ganar dólares. Nosotros no. Nosotros es porque vale la pena si yo voy a trabajar. Entonces, el decir que uno va a agarrar un trabajo duro, no. El decir uno que nunca va a hacer ese trabajo, tampoco no va a decirlo uno que nunca. Pero mientras haya, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer, no porque el trabajo es difícil de hacerlo o porque es duro, no, es porque pagan una miseria de salario. Entonces eso ya unido, cuando Ever Forever dice que es duro para la gente que se acostumbró a que piensa que trabajando va a ser al futuro de esa persona, piensa que en el futuro va a tener mucho, porque se trabaja duro. No es así. Y que así yo voy a ahorrar para comprarme mi terreno, que Ever Forever y la esposa insisten mucho a las personas. Le insisten tanto diciéndole, no, que mira, que tu terreno, que tu casa, que no sé qué. Entonces hace un rato que yo venía manejando, ustedes se dieron cuenta que les señalé el camión o el vehículo del correo de los Estados Unidos, del servicio postal de los Estados Unidos de América. Ahora, ¿cuál es la diferencia en eso? Yo trabajé en el servicio postal de Estados Unidos de América y ese trabajo fue el que me hizo a mí que ahora yo me sienta tranquilo.
por los salarios que yo ganaba ahí. Ese trabajo ha sido uno de los trabajos más excelentes que yo he tenido en mi vida. Pero excelentísimo que yo he tenido en mi vida. Trabajar para el sistema postal de los Estados Unidos de América. No trabajarle a una tercera compañía que le lleva correo al sistema postal del correo transportándolo. No. Dentro de la agencia del sistema postal de los Estados Unidos de América. Yo trabajé ahí por 16 años. Ese es el que me dio el dividendo más grande. Oigan lo que les estoy diciendo. El dividendo más grande, más que el de FedEx Express en el que estoy ahora. Es el que me ha dado el dividendo más grande, porque ese marcó mi estimado de mi retiro y de mi jubilación cuando tenga los 67 años de edad. Bueno, desde los 62 a los 67. Ese trabajo fue el que marcó la diferencia, en el cual es muy diferente ahora con las personas que tienen sus trabajos, que los tienen por años. ¿Por qué? Porque esos salarios en el sistema postal de los Estados Unidos no se comparan con los salarios que se miran en las compañías que son privadas. Como decir Google, como decir Macy's, como trabajar para JCPenney, como trabajar para el condado de Miami-Dade, como trabajar para los condados que hay en los diferentes estados de los Estados Unidos de América, como trabajar como les digo, en compañías grandes electrónicas. Jamás se van a comparar esos salarios con el sistema postal de los Estados Unidos, porque en el sistema postal de los Estados Unidos hay sostenibilidad independientemente de cómo vaya la economía. Incluso imagínense que yo estaba trabajando cuando fue la recesión del 2007-2008 en los Estados Unidos, y aún así nosotros recibíamos 3 aumentos cada año, como siempre se ha recibido en el sistema postal de los Estados Unidos. 3 aumentos independientemente de la economía, porque ahí se hacen, porque como hay unión, hay sindicato, y el sindicato no es un sindicato del tío que nació allá en la esquina, lo fabricó para meterlo, no, es un sindicato federal del mismo gobierno de los Estados Unidos de América. Entonces teníamos garantizado el que si el contrato no se aprobaba, era retroactivo todo el salario que le debían a uno desde el momento que se firmaba el contrato. Si no se firmó en mayo y se firmó hasta en agosto, esos meses de agosto hasta mayo eran retroactivos esos aumentos del contrato que se habían hecho, que se había firmado en agosto, porque no se llegó a un acuerdo en mayo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Como decir, por ejemplo, UPS. UPS tiene sindicato. El problema del sindicato de UPS es de que UPS sí lo lleva a la huelga cuando no llega a acuerdos. ¿Con quién? Con los dueños de UPS. Entonces, esa compañía tira a la gente a la calle a protestar. El sistema postal de los Estados Unidos de América no tiene huelga. Por eso es que los contratos se van a aprobar. Pase lo que pase, se van a aprobar. Porque el sistema postal de los Estados Unidos no puede parar. Eso fue puesto por George Bush, hijo, que no se iba a parar. O sea, que contratos se iban a firmar. Porque en 1970 el sistema postal sufrió, en el año 1970 sufrió en el que hasta tuvieron que traer al ejército de los Estados Unidos para empezar a procesar el correo de los Estados Unidos, porque el correo se fue a huelga en ese año. Y sufrió todos los 50 estados, y tenían a todos los soldados viendo cómo procesando el correo y toda la cosa y entregando. Imagínense, qué locura. Y desde ahí el gobierno dijo: no más huelgas.
Entonces, un trabajo garantizado y sostenible independientemente de la economía de los Estados Unidos. Y ese fue uno de los trabajos en plena pandemia y en plena recesión del 2007-2008. Fue el que menos sufrió. ¿Por qué? Porque la gente compró una estampilla en aquel tiempo que eran 37 centavos. No tuviera trabajo por la recesión y todo eso, pues tenía 37 centavos para mandar una carta, mandar un sobre. Entonces eso nosotros no sufrimos. Y siempre teníamos nuestros aumentos 3 veces al año. Entonces, eso es tener sostenibilidad en los Estados Unidos. Y ahí es donde nace ¿cómo le dicen? El sueño americano. Primero, tener un trabajo sostenible, independientemente de lo que pase. No importa. Aquí ese trabajo nomás solo lo para una guerra mundial, donde ahí sí ya no se puede salir a la calle, porque si no lo matan a uno, lo bombardean. Pero mientras, no. Entonces, cuando Ever Forever habla de que hay trabajos que pagan, entonces, el problema es ese, que él no experimentó ese tipo de trabajos, ni mucho menos experimentó FedEx Express. Por eso es que yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ya mi jubilación, yo ya la tengo segura. ¿Por qué la tengo segura? Porque ya yo pagué el precio por años. Que ahora la jubilación se deriva, se calcula con 35 años trabajando constantemente en los Estados Unidos. Es dividido en 35 años y se agarra el salario más alto que hayas tenido para poder definir tu mensualidad al mes. Entonces a mí me ha ido bien, les soy sincero, yo no puedo quejarme. Estoy en FedEx Express, tampoco me quejo, sinceramente, no, yo no me estoy quejando. A pesar de tanta regla, que yo odio las reglas de las compañías, que esto no debe de hacerlo, que esto, que no sé. Pero eso se hace para un lado, ok, está bien, se obedece, okay, tranquilo, y siga haciendo su trabajo. Entonces, mucha gente que ya tiene, que yo ya voy para 45 años en los Estados Unidos de América, y yo no tengo casa. Yo no tengo eso que Ever Forever y la esposa hablan en sus videos de que yo tengo mi casa, mira, yo puedo comer aquí, porque él en el video sí salió. Si yo quiero comer allá, yo estoy tranquilo, o como aquí, yo tranquilo. Pues igual puedo decir yo. Es lo mismo, solo de que él se casó con un lugar donde vivir. Yo no. Yo me puedo mover donde yo quiera. Si a mí no me parece esta ciudad de Miami, yo me muevo a otra. Pido un transfer, un traslado de FedEx Express a otro FedEx Express que esté en esa ciudad y yo me voy ahí. Yo no tengo ningún problema. Tranquilo. Yo no me estoy casando con un solo lugar, con un solo lugar de vivir, con un solo estado en los Estados Unidos. No. Yo me voy donde más me sienta mejor. Pero ese trabajo del sistema postal de los Estados Unidos, si aquí uno de los que me está oyendo y me está viendo que trabaja en el sistema postal de los Estados Unidos, sabe muy bien cómo es. Es cierto, los jefes son una basura, porque eso es lo peor del sistema postal de los Estados Unidos. Jefes son la basura andando. Son un bote de basura, un tarro de basura, un cumbo de basura completo en sus mentalidades. Pero como empleado trabajar ahí es excelente. De ese trabajo me hizo a mí viajar a diferentes lados. Me hizo experimentar diferentes tipos de vida. Me hizo experimentar tener un salario excelente. Me hizo experimentar tener beneficios excelentes, seguros de salud excelentes, de vida excelentes, protegiendo a mi familia cuando mis hijos eran menores de edad, excelentes. O sea que tuve unas grandes oportunidades a morir y las aproveché. E igual con FedEx Express.
Claro, FedEx Express no es a la altura del sistema postal de los Estados Unidos, pero es una de las compañías fuertes en los Estados Unidos. Por eso es que yo estoy tranquilo. El decir de que a mí me ha tocado duro trabajar en los Estados Unidos, no. La verdad, les soy sincero. No, yo no, nada que ver, ni me ha tocado trabajar en un hospital limpiando, ni me ha tocado estar trabajando en un hospital atendiendo pacientes, ni me ha tocado estar de asistente de un dentista, ni me ha tocado estar llevándole papeles a una clínica médica, ni estar en la computadora ahí como un loco todas las 8 horas ahí y el montón de trabajo que hay. No, mis trabajos siempre han sido así. Es de 8 horas, tranquilo, trabajo 2, 3, pum, en el que nunca he tenido que estar usando mi propio vehículo, siempre los vehículos de las compañías. Miren que uno de los trabajos que a mí me ayudó mucho para yo poder entrar al sistema postal de los Estados Unidos fue Domino's Pizza. Ahí sí yo trabajé en Domino's Pizza en el año 1987 en la ciudad de Bellflower, California. En aquel 87 que todavía se usaban los vehículos de Domino's Pizza para ir a entregar las pizzas, 30 minutos o menos, que eran unos pickups de la Toyota de aquel tiempo, con su logo de Domino's Pizza y todo pero chéveres. Ese trabajo me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque yo soy muy retenedor de información en mi mente, de que si yo voy a un lugar, a mí no se me olvida cómo llegar. Solo una vez voy y a mí no se me olvida llegar. Y llego y hago mi tibritabra bien chévere y todo eso. ¿Ya? Todo eso me ayudó, pero en ese tiempo, en el 87, ni siquiera yo me imaginaba que un día yo iba a trabajar en el sistema postal de los Estados Unidos, que iba a ser un inocente e inofensivo cartero de los Estados Unidos de América. Nunca, que manejan esos carritos cuadraditos chéveres que uno maneja al lado derecho. Hasta eso, imagínense, que en el sistema postal se maneja al lado derecho los vehículos. Y uno se acostumbró, yo me acostumbré, y pasa uno exámenes, pasa uno esto, y todo el tibiritaba. Pero ¿qué fue eso? La mentalidad de mirar lo que es América, Estados Unidos de América. Si tú tienes esa mentalidad, jamás vas a tener un trabajo duro, eso te lo garantizo. Pero si vienes con la mentalidad en el que, ay, yo voy a volver a mi país, ay, yo quiero estar así. Por eso es lo que yo he dicho en otros videos. A mí nunca me ha agarrado la locura de irme a jubilar a El Salvador. Hasta ahora, la verdad que no. Pero imagínense que me agarra la locura. Con lo que el Social Security me va a dar a mí de jubilación, con eso tengo para vivir riéndome en El Salvador sin necesidad de tener un terreno, como dice Ever Forever, ni necesidad de tener una casa, como dice Ever Forever, ni necesidad de estar estando con familia arrimados, no, sino con lo que yo he contribuido en los Estados Unidos de América. No porque me lo van a regalar, no, es que es lo que yo he contribuido, es el precio que yo he pagado en trabajos como lo que yo les estoy diciendo. De ayudante de un jardinero de un colegio cristiano en Fullerton, California, entregando Domino's Pizza en Bellflower, California, trabajando en una compañía de metales. Wow, esa también se me había olvidado. Esa trabajé como por 2 años. Después de ahí pasé a... volví otra vez a Domino's Pizza. ¿Por qué? Porque era un trabajo que yo me desenvolvía. Después pasé al sistema postal. Después pasé a otra compañía que hacían rines para carros nuevos, para la Mazda, para la Nissan, para la Ford, para la Chevrolet, que estaba en La Mirada, en la ciudad de La Mirada, en California, en el condado de Los Ángeles, casi el condado de Orange, en el sur de California. Ahí duré como 7 años. Después de ahí metieron robots en esa compañía y nos dijeron que iban a prescindir de muchos empleados. Y uno de esos fui yo.
Y aprendí mucho máquinas de torno computarizadas, cuando yo ni siquiera sabía nada de eso, sino que yo entré echándole agua a esos tornos computarizados, agua con químico. Esa era mi primera posición ahí. Y después me hice tornero, haciendo los rines nuevos, todo eso. A mí no se me ha olvidado, usando toda esa, ¿cómo se llama? Esas medidas. Y manejando unas máquinas grandes, son máquinas grandes, computarizadas. Que de una Okuma, es de una marca japonesa que tenían ahí. Y eran líneas, eran muchas máquinas. Y de ahí fue que salté al sistema postal de los Estados Unidos en el 1999. Como temporal, cuartero temporal. De ahí pasé, vino las Torres Gemelas, de la destrucción y todo eso, me sacaron porque era temporal. Y de ahí fue que yo ya había hecho el examen para entrar al sistema postal como permanente, y me llamaron de ahí hasta el 2004, hasta el 2003 a finales, y empecé en el 2004, y hasta que terminé y renuncié yo al sistema postal en el 2019, sí, fue que yo renuncié, 2018, perdón. Entre el 2018 y el 2019 fue que yo renuncié. Y claro, por ahí me van a preguntar y dicen, pero ¿por qué dejaste un trabajo tan excelente? Eso también tiene su historia, que en otro video yo lo voy a contar. Y ahora estoy en FedEx Express. Salté de un trabajo al otro, que muy similares y los tres. ¿Por qué? Por la experiencia que yo traía, me agarraron en FedEx Express sin tanto problema. Y hasta ahora estoy aquí tranquilo. Y ya a los 60 años, yo ahora cumplo 61 en octubre, estamos en agosto, en 2 meses. Entonces ya me mandaron mi porcentaje que me va a quedar cada mes de la jubilación en los Estados Unidos. Y por eso es que yo digo con gran confianza, yo tengo para, sinceramente les digo, pero esto va a ir para otro video para explicarlo mejor todavía. Pero eso para que Ever Forever mire y tenga la mente un poco más amplia a la hora de tocar este tipo de temas, que por eso a mí yo nomás solo oigo, observo, pero cuando hoy tengo mi canal lo explico. Pero cosas que les he tocado así por encima, eso lo voy a explicar en otro video, para que miren cómo es que se hace eso. Y no necesité ir a la universidad, no necesité tener cuello con alguien, ni que alguien me metiera en esas compañías, no. No necesité nada de esas maricadas. Así que en otro video lo explicaré. Así que salud, Lulú, desde el más allá. Uy, uy, uy. Desde los Miami, donde la vida es